Bueno, buenos días, Pedro Antonio Ríos. Buen día. Buenos días, Juan José García Escribano. Buenos días, Juan Ramón Calero. Javier Adán. Y también Juan Francisco, buen día. Neurólogo, él también se incorpora aquí a las tertulias. Malignamente, alguien ya me dijo ayer, dice, qué bien que tenéis un neurólogo por si estamos no será por la edad, ¿eh? nos ponemos nerviosos o Hombre, nos pasa algo, Javier. Tú tendrías que haber dicho, si vienes tú a la tertulia llamaremos a un confesor. Bueno, yo veo a todos muy bien y no creo que... Así, tenemos buena apariencia en principio. Sí. ¿No? La apariencia, me engañan a veces. Sí. la música va por dentro. Bueno, ¿qué dices? ¿Que regalas los Nobel, Pedro Antonio? No, yo que sé, que como ayer llegan a alguien que por allí, que nadie la quería recibir por ahí, y dice que le he regalado. Es que esas cosas se pueden regalar. No, Digo yo. creo que no. No, yo creo que la Academia Nobel de la sección de Oslo que da el premio Nobel de la Paz ya avisó que el Nobel era intransferible. Que lo que le daba era el papel. E indivisible. Y que porque ella quería compartirlo con Trump, hombre, lo compartimos, no sé cuánto, como el que se compra un coche y otro no, dijo que era intransferible. Pero Ahí yo sí creo que que ahí también, eso es cosa de psiquiatras, no de neurólogos. Pero yo creo que alguien podría analizar la frustración que tiene Trump por no haber recibido el Nobel. Y quizás ahí influya también en el hecho de que la Delcy Rodríguez la haya nombrado presidenta. Pero es que lo que es un poco así de esperpento es que una señora le da el premio Nobel, le comparte el premio a quien acaba de intervenir, nada más que hay 100 muertos, es decir, que es una forma... Sí, y además, le dice que tú no sirves para esto, que voy a dejar a la que estaba. Claro, Y por eso le da, oye, por eso Una le da el forma premio Nobel. curiosa, ¿no, Juan Francisco, de interpretar esto del Nobel de la Paz, ¿no? Sí, curioso. Yo creo que a lo mejor deberíamos plantearnos darle también el Príncipe de Asturias, para así nos cubrimos un poco en salud. Por la cosa de Ceuta, Melilla, el estrecho, Claro, ya ¿no? sé. De que Mala no idea, venga. ¿eh? Quedamos así... Todos los precedentes del Premio Nobel de la Paz, lo mismo hay que quitarlo. Porque mira que se mandó a gente que de verdad no tenía las características de defender la paz. Ahora que Después de la Segunda Guerra Mundial se planteó el darle el premio Nobel de la Paz a Winston Churchill. Y dijeron, hombre, eso es una barbaridad, el que hizo la gran pelea contra Hitler. Y entonces le dieron el premio Nobel de Literatura. Sí, de literatura. La verdad es que las memorias de Churchill son una maravilla literariamente hablando, ¿no? Y se lo dieron de literatura porque el de paz no se lo podían dar. es ahí donde sale eso de los enemigos, dice, no se equivoque, los adversarios están enfrente, los enemigos los tienen al lado. Por lo que hemos estado hablando allí fuera. ¿A qué enemigos os referíais entonces? Era la historia, era la historia. Estaba en el Parlamento, Era la un historia diputado Nobel, reciente. De historia recién reciente. llegado, veía a la oposición pues muy fuerte y le dice, hay que ver cómo están nuestros enemigos. Y le mira y le dice, no se confunda, enfrente están los adversarios, los enemigos los tiene usted sentado al lado. Esos mismos escaños. Y eso decían que en política hay tres clases de personas con las que te relacionas. El adversario político, el compañero de partido y el compañero de partido haciendo listas electorales. Ese es el peor de todo. Bueno, por cierto, hablando de eso, hoy se publica el CIS con la intención de votos, seguro que gana el PSOE. Pues no, hombre, no creo, pero... El Centro de Investigaciones Sociológicas todo es siempre gana el PSOE. Todo es posible. ¿Y tú que haces encuestas y todo esto, eso de la cocina sirve para hacer tantas cosas o...? Bueno, en la cocina depende de cada uno y de los métodos que utilice. Al final la cocina puede salir de una manera o de otra. Esto pasa como con los grandes chefs, que unos le echan una especie y otros le echan otro a los mismos platos. Dice, entonces... Más menos 3%, es decir, error eso, más menos 3. El error muestra es una cosa estadística, es una cosa matemática y eso no tiene ningún problema. Eso tiene que ver con la ley de probabilidades y hay una fórmula para que cuando yo hago una muestra, dependiendo del número de personas que tiene la muestra, dependiendo del universo al que estoy refiriéndome, tiene un error muestral X. Lo normal es que el error muestral nunca sea mayor del 5%, si no, no es científico. Entonces, en ese sentido, eso está determinado y eso hay una fórmula que no tiene... El problema es la mayor muestra, problema. ¿no? El problema, Si la muestra está sesgada, ¿no? Hombre, pero la muestra no puede estar sesgada. Hombre, si se hace técnicamente correctamente la encuesta, no tiene que haber ningún tipo de sesgo. Otra cosa es cuando llega el momento de la cocina. La cocina es cuando, una vez que hemos terminado la encuesta y le hemos preguntado a la gente qué van a votar, hay gente que no nos dice lo que van a votar. Entonces, cuando no nos lo dicen, nosotros le asignamos a esa gente un voto.
Y eso se hace a través de métodos que terminan definiendo perfiles. Si esta persona, aunque no me ha dicho que va a votar, tiene un perfil de votante de PP, yo le asigno que va a votar a PP o va a votar a PSOE. Entonces, esa es la cocina. Entonces, eso depende de casi en ningún sitio se publica la cocina cómo se hace. Nosotros en concreto en el CEMOS sí que lo decimos claramente cómo hacemos la cocina. Entonces, en ese sentido, hay un elemento que tiene que ver con tu propia definición de cómo has hecho la cocina durante todo el tiempo, porque claramente lo que nosotros hacemos es ajustar la cocina en función de cuando terminen unas elecciones y hemos predicho que va a ocurrir esto y nos desviamos en un determinado momento, cuando hacemos el postelectoral lo que hacemos es corregir la metodología. Sí, lo que pasa en el CIS es que es un poco... Es decir, ha cuadrado los resultados en Extremadura, porque había poca... Lo ha cuadrado. Pero Leche, lo otro es que tiraba a una altura... Pero ¿hay estrellas Michelin para eso? Yo pregunto, no lo sé. No, lo que pasa es que yo creo que hay que ver después de las elecciones efectivamente quién se aproxima más y claro, siempre hay que tener en cuenta que no puedes acertar al 100%, porque siempre tienes un error muestral. Las predicciones en ciencias sociales son probabilísticas, nunca son como las predicciones, no las predicciones, sino la realidad de las ciencias naturales, que ahí sí que se puede perfectamente afinar al 100%. Es que son fotos fijas, quiero decir que por cualquier supuesto. acontecimiento pues puede variar sustancialmente cuál es la tendencia de voto pues de una semana a otra, por esas circunstancias que se han podido producir. Por ejemplo, todo lo que estamos viviendo con Donald Trump, si acaso hubiese una intervención en Groenlandia, cambiaría la realidad política, pero en toda Europa y seguramente que en gran parte del mundo donde se vota, que no son tantos países. Sí, lo que ocurre es que yo siempre le digo a los alumnos que una encuesta en sí representa poco, porque es como si tú te haces una fotografía, a veces uno se hace una fotografía y sale muy feo, porque ha hecho un gesto en ese momento en el que pilla la fotografía que es un gesto donde salen mal. Pero tú no tienes por qué ser feo, al final si ves la película estás viendo la realidad del parecido. Entonces lo que hace falta es no tener una encuesta, sino tener muchas encuestas. Sí, lo malo es que al Centro de Investigaciones Socialistas, quiero decir el CIS, perdón, de Tezanos, que hace muy buenas encuestas. Por eso estamos hablando de un instituto que siempre ha sido... Antonio, galas generales... pero que ha sido de grandísimo prestigio siempre. Además hace, no solamente es el muestreo sobre las tendencias en política, sino también de tendencias sociales diversas que ayudan a todo el mundo, es decir, ayudan a la toma de decisiones. Claro. Lo que pasa es que se ha cargado con ese tinte político por Tezanos, por su vinculación directa con el Partido Socialista, que claro, pues algo que tenía muchísimo prestigio. Yo participé en su día en encuestas, que no nada más, o sea, es decir, a mí era de lo que, cuando estudiaba las cosas típicas de los estudiantes, ¿no? Pero que era de los que mejor pagaban. No sé cómo estará ahora, estoy hablando de hace muchísimos años. Pagaba bien. Sí, el CIS pagaba. Eran encuestas muy exhaustivas. De esas que te tenías, no eras de las de Coca-Cola, de por la calle y tal, sino que te tenías que sentar con la persona y en el entorno de los 20 minutos, estoy hablando de los años 80, 20 minutos mínimo y además muy concienzudo. Y además el método de elección, como estabas diciendo muy bien, pues cómo se elegía a las personas, no podías tomar. Y luego el control que se hacía sobre el encuestador. Es decir, que es muy sólido para mí el sistema ese. Y luego sí que había cosas peculiares, esto ya una anécdota muy rápida, que es que todo el mundo se consideraba clase media. No, ibas a sitios que de verdad eran auténticos lugares en los que aquí se vive muy bien, clase media. Ibas a sitios en los que se les va a caer la casa encima, clase media. Todo el mundo procuraba estar dentro del rango normal, ¿no? Pues lo que pasa es, Javier, que siempre hay maneras de detectar efectivamente cuando hay engaño. Había otras preguntas. Hay elementos de consistencia que el primer análisis que se hace. Si usted me dice que es de clase media y tiene un avión privado, pues evidentemente no lo es. Francisco, dice Julio Iglesias que, bueno, pues que dice. Ha salido con que vamos al comunicado. tema. Batista asegura que nunca ha coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Califica las acusaciones de las dos extrabajadoras de absolutamente falsas. Eso es lo que comenta. ¿Cómo ves este tema como ciudadano? Pues hombre, yo la verdad es que no conozco a Julio Iglesias ni a las mujeres que han interpuesto la demanda, entonces no tengo una opinión formada. Lo que sí es un poco extraño es que toda la vida política o sea, comentarista periodística esté girando alrededor de este tema, que a mí me parece un poco secundario, por otro lado. Pero ahí están los grandes titulares hoy y mucha atención en torno a este asunto. Por cierto, con un abogado que se ha cogido, Juan Ramón,
Chuclán, el de Aldama, ¿no? El abogado de Aldama, que fuera presidente de la Comunidad aquí, de Pedro Antonio Sánchez, y también no sé si de algún otro también destacado. Es un abogado penalista. Penalista. Y por lo tanto yo creo que será adecuado. La elección, ha hecho una buena elección. Yo es que creo que este hombre es un hombre muy importante para la cultura española. Es un hombre que ha llevado la canción y ha hecho la canción universal, que ha introducido en Estados Unidos, en el gran mercado de Estados Unidos, a muchos cantantes españoles. Y según tengo entendido, es un hombre que dicen las mujeres que es un hombre guapo y atractivo. Estuvo casado con Isabel Preisler, nada menos. Fue el primer marido de Isabel Preisler. No terminó muy bien aquello, ¿sabes? No terminó bien. No terminó bien porque él estaba siempre ausente y tal, según contaba Preisler. Pero bueno. Es una forma de decirlo. En cualquier caso, pues sí, es un hombre que tiene mucho éxito con las mujeres. Julio Iglesias es un hombre con mucho éxito con las mujeres. Entonces, claro, que ese éxito se vuelva en tu contra, pues es uno de los inconvenientes que tienen que afrontar las personas que llevan ese tipo de vida, ¿no? Claro. Pero como dice él, tiene más relevancia por la persona que es, por el peso que tiene, por la proyección que tiene, que por lo que es el inicio. Además tiene ¿no? relevancia política, porque es un hombre que se ha significado políticamente. Ha estado siempre. Bueno, ya he visto a Isabel Ayuso diciéndolo, claro, esto se aprovecha y tal. muy bien por la progresía española para cacarearlo. O sea, no es que se trate de un tema poco importante, que desde luego para mí no lo es. Es un tema que se basa en la presunción de inocencia, en creer a las víctimas. Entonces habrá que probarlo. Pero en cualquier caso tiene mucha relevancia política, porque no es un personaje normal, es un personaje... y una relevancia social en todo el mundo. Quiero decir que es el cantante más internacional que hemos tenido, el artista más internacional que hemos tenido, alguien que además pues ha hecho un gran fortunón directamente con la música, pero en cuanto a lo del atractivo con las señoras y demás, quizás habría que empezar a matizar, por ejemplo, algunas cosas. Tiene 82 años, no sé, quiero decir... ya el atractivo a los 82 años. Las circunstancias, no, lo digo en el sentido de que sí, todos hemos visto... Están acusando de delitos de hace 20 años, ¿eh? No, Haría de mejor ver, ¿no? Y de hace menos también, quiero decir. Que esas, por eso, sí, 4 o 5 años... las denuncias son de 2021. Sí, por eso, de la pandemia. Es decir, que ya cuando le ves las fotografías, pues eso. Pero bueno, más allá de eso. No lo sé, eso no justifica. Hay mujeres que les gusta, que dicen que la gallina vieja hace buen caldo. No quiero abrir esa puerta. Bueno, la cosa es que aquí sí que se ha producido, desde el punto de vista periodístico, un acontecimiento como noticia muy importante. Es decir, la técnica esa de durante 3 años estar investigando todo esto, eso para cualquier medio de comunicación, vamos, ahora mismo lo que se hace es ruedas de prensa y poquito más, y cuando te vas a medios nacionales, yo pertenezco a medio nacional, pues un poquito más en alguno especializado que hace algún reportaje. Esto otro cuesta mucho dinero y mucho riesgo, porque el contrincante que tienes enfrente va a utilizar pues todos los medios para no solamente ir contra ella, sino también contra el propio medio de comunicación. Y un medio digital como es el diario.es, si abrís y lo leéis, yo como tengo que hacer el barrido de todos también lo abro, pues lo que te piden son suscripciones. Para mantener la información independiente pues hace falta, es decir, que estamos hablando de medios muy precarios. Entonces dar un paso así, yo creo que o lo tienen muy bien amarrado o vamos, os han tirado por el barranco. La investigación de Univisión creo que está Sí, bueno, pero es una televisión que parece que todas las que son de otros sitios son más potentes. De todas formas, en el hecho se asocian dos cosas, el abuso de poder y maltrato que viene acompañado. Claro, en un personaje que de esa proyección pública a nivel global se seleccionen esas dos cosas y que ha sido continuado, al menos hablan ahí en 2 años, pues tiene el impacto que tiene. Ahora, eso es para llenar primeras páginas en todos los sitios. Duda, eso, igual que cuando el Real Madrid pierde contra el Albacete. Coño, pues ha llenado pocas páginas. Pero internacionales. Llama la atención que haya salido. Llama la atención que haya salido cuando en el gobierno y en el PSOE también han salido temas de este tipo, sí, ¿no? Recientemente. Hay sensibilidad. Yo creo que en estos temas ahora socialmente hay sensibilidad. Pero Antonio, la sensibilidad puede ser mayor cuando se trata de por ahí estaba lo que apuntaba Juan Ramón, la dimensión política del asunto. Porque, quiero decir, en este caso las opciones de izquierda han salido en tromba
contra Pero Julio fíjate el Iglesias. asunto de Adolfo Suárez. Y no ha sido la misma actitud con los casos Salazar, con los casos de... Hombre, con casos Salazar, sí ha habido proyección. Y de Íñigo Rejón. Íñigo Rejón está ahí Hombre, procesado, si, ¿no? si se Pero plantea sale- como compensación, de que ¿no? es una Es decir, idea de compensar, no creo yo que el peso en los medios hoy, por la proyección de Julio Iglesias... No, pero me refiero a las reacciones políticas. Esto ¿no? tiene Que una las ha habido, más esto que tiene, la proyección esto tiene en una los proyección más internacional, claro, sí, más es, global, porque no se efectivamente, como produce noticia, aquí, ¿no? se produce fuera. En Santo La Domingo. dimensión... Yo dudé mucho sobre la competencia de la Audiencia Nacional para conocer este asunto, porque este asunto se produjo en Santo Domingo y por lo tanto la jurisdicción, el principio de territorialidad no se dominicana, cumple, ¿no? ¿no? Pero claro, la Audiencia Nacional se trata de un delito cometido por un ciudadano español, pues de ahí tratan ¿No de tiene, vincular la doble, competencia. ¿No tiene doble nacionalidad este hombre? Da igual, pero que yo creo que el derecho español efectivamente permite que la Audiencia Nacional pueda Sí, actuar por ahí se en el agarra, caso sí. de un ciudadano español, en el caso de que el delito sea un delito que se produjo en otro país, pero que es reconocido aquí en España y que además no ha sido juzgado en otro país. Por tanto, Sí, y además que en el país- hay precedentes. en el país en donde se cometió el delito fue ese delito eso. Efectivamente. Yo Entonces, creo que, hombre, lo ideal hubiera sido que se hubiera planteado en Santo Domingo, ¿no? Que es donde se cometieron estas Y la tropelías. denuncia no se ha producido aquí. Y lo que La pasa denuncia la han es puesto que aquí. no se estaba seguro de que Sí. allí hubiese una garantía uno, para las supuestas víctimas y dos, para todo el procedimiento judicial con alguien que tiene tanta potencia económica. Por ejemplo, si pensamos en Estados Entonces se Unidos... pensó que no digo- en España había más garantías, después Pues del juicio sí. del fiscal general del Estado, Bueno, que en España había más garantías. Bueno, pues fíjate tú cómo estará la cosa Estamos apañados. cuando lo han considerado la organización, la asociación que lleva a las víctimas, las presuntas víctimas, pues ha pensado eso, ¿no? En Estados Unidos lo hubiesen descartado seguramente, porque no hay nadie que tenga un poder económico tan importante que haya sido nunca condenado, ¿no? Sí, Hemos visto Epstein, distintos- bueno, todo el asunto de Epstein lo Bueno, están sacando adelante sí, pero- lo de Estados Unidos y está afectando al presidente Donald Trump. Sí, pero vamos, que hemos visto incluso muertes y demás, o como el propio presidente Trump decía, yo pego un tiro aquí en la Quinta Avenida y a mí no me pasa nada. Está condenado Y es por cierto. 34 delitos. sí, pero- Es la primera vez en la historia que hay un se presidente de auto- Estados Unidos que es un se delito. autoindulta y ya está. Hay otro elemento ahí, y Ya está, perdón, no hay solamente problema. muy rápido, hay otro elemento ahí que yo creo que es fundamental y sobre todo por la trayectoria de Julio Iglesias. Y es la sensibilidad que tenemos todos los ciudadanos ahora con todo el tema vinculado a La violencia, a la la violencia de violencia género, sí. en todos los sentidos, y de los trabajadores. Porque esto en los años 80 seguramente que se hubiese visto de otra manera. Hombre, jolín, es que no sé, ¿no? ¿Cómo corchos se quejan encima de que les está dando trabajo? Bueno, de esas cosas así. Y no estoy diciéndolo por decir, porque es que yo eso lo he oído, ¿no? Entonces, hombre, encima de que pero vamos a ver, o sea, ¿qué tendrá que ver con la dignidad del trabajador, con la dignidad de la mujer especialmente, ¿no? Entonces, cuando ves, por ejemplo, los perfiles que aquí se hubiesen denunciado y la prensa nos hubiésemos hecho eco enseguida, que alguien pide, porque así ha ocurrido, solamente se puedan a contratar a mujeres entre 25 y 35, que además tenga... Ha habido anuncios, que sean guapas. Todo eso ya para un anuncio, como se ha hecho en algunas discotecas de verano, ¿os acordáis un eso ya escándalo? se denunció. Sí, y hubo ya lo también otro es que un- vulnera directamente lo que es la protección de datos de los trabajadores. Los que tenemos trabajadores y sabemos que en las mutuas se les hacen exámenes y demás de salud, no nos pueden pasar los datos esos. O sea, es que estás vulnerando, y si los pides, estás vulnerando, es decir, que tienes una condición de transgredir las leyes. Cosa que dices, bueno, pues, hombre, pues tampoco pasa. ¿Cómo que no pasa nada? Pues sí, ¿qué pasa? Por suerte, ayer se- ahora se están viendo algunas imágenes de Julio Iglesias tratando a algunas mujeres. Hay una que yo lo he visto repetido en los últimos días en la televisión, ¿Te recordó que coge a... ¿Te recordó a quién? Rubiales. Al presidente Rubiales, sí. como dice Rubiales. Juan Francisco. Sí, pero que efectivamente esas imágenes Pero con que más en elegancia, aquellos momentos no produjeron escándalo, Rubiales, hoy día Aquello se veía... producen escándalo. Hoy día Que Rubiales parecen fue muy bruto, inadmisibles lo hace con más esas actitudes elegancia. por O sea, parte las de imágenes ese esas que personaje. aparecen de Julio Iglesias dándole besos a mujeres, pues yo creo que lo hace con bastante más elegancia que Rubiales. Rubiales es que además de hacerlo mal, es que es una hortera, es que lo hizo fatal y además lo hizo ante todo el mundo y delante de la reina y delante de todo el mundo. Julio Iglesias también, delante de todo el mundo. No se Sí, contaba pero mucho. no se trataba una Copa del Mundo, no estaba todo el mundo Sí, ahí. las imágenes de Yeltsin,
cuando llegó al con la secretaria, pues son abusos. El tema que va asociado es el abuso Él tenía de poder. asociado el vodka en esos momentos. Bueno, es que no es ya a las ninguna 10 de la disculpa, mañana ya pero- te has tomado 3 o 4 vodkas y claro... Que hace mucho frío allí. Como curiosidad, ¿sabéis quién le quitó una novia a Julio Iglesias? ¿Quién? Miguel Bosé le quitó una novia a Julio Iglesias. Contre. Janina Facho, creo que se llamaba, era una actriz puertorriqueña. Y era la pareja de Julio Iglesias. Y Miguel Bosé estaba pasando una temporada en casa de Julio Iglesias y se enamoraron. Claro y, que es Miguel Bosé, no Miguel Boyer. Bosé. Boyer le Y quitó tuvieron un romance de 4 años. Pero bueno, no sé por Y qué Julio yo Iglesias creo tenía que a se Bosé por enfadaba otros caminos. Yo también. Esto ya es de revista de El atractivo del poder económico, Juan Ramón, ¿no? ¿Qué? Miguel Boyer, ¿os acordáis también del que fue No, Miguel Boyer fue lo que era un hombre muy inteligente. gobernador del Banco de España? Era un hombre ¿cómo muy se apellidaba? inteligente, entonces pues sí, Isabel Presley se enamoró de ella. ¿Cómo? Yo me acuerdo una anécdota cuando estaba Miguel Boyer en aquella tesitura que se hablaba todo Madrid, decía que si Miguel Boyer y Isabel Presley se estaban viendo y tal, que hubo una sesión de control en el Congreso y estaba de presidente, bueno, y cogió el micrófono para contestar la pregunta y el micrófono no funcionaba. Y el presidente le dijo: señor ministro, no le funciona el aparato. Entonces, claro, se organizó en el hemiciclo un cachondeo terrible porque justamente en ese momento se estaba cotillando por Madrid. Bueno, ya había salido varias veces. Sí. Incluso en una recepción del Día de las Fuerzas Armadas, del 12 de octubre, él apareció con... Sí, pero él todavía no había roto con su mujer legítima. Entonces él tenía una mujer y tuvo que romper para casarse con Isabel Presley, ¿no? Pero más allá del desarrollo que tome legalmente toda esta situación, sí que a mí me llama la atención y vuelvo a reclamar la cosa del periodismo y el periodismo serio, que luego se puede equivocar el diario.es como cualquier otro medio de comunicación, pero yo recuerdo que haciendo zapping, hace un par de semanas, antes de todo el escándalo, había un reportajillo que daban en una de estas cadenas, Telecinco, que sigue conservando espacios de estos del corazón, y hablaban de la buena relación que mantenía con su actual todavía mujer, con Miranda, Julio Iglesias, y se veían imágenes que se veía claramente que eran antiguas, los niños paseando, el verde del campo, el cielo azul, las palmeritas, y decías, claro, es que eso, ahora sacado de contexto dos semanas después, dice, estaban hablando de la nada, estaban hablando por hablar en supuestos periodistas del corazón, que les hay muy buenos y muy serios, pero que en este caso era algo que dice, hombre, completamente irreal, mientras que resulta que el diario.es seguía investigando y ahora se la van a jugar en los tribunales seguro, por defender el periodismo real, ¿no? Porque el otro era puñetera fantasía, que viendo estos días también, haciendo ese zapping en esas televisiones del colorín, pues resulta que dices, frente a una de las trabajadoras que tuvo Julio Iglesias en Marbella, pues que haya 5 supuestas periodistas del corazón que la acosan, diciendo, pero tú le viste o no le viste, pero vamos a ver, pero que ¿de qué corcho estamos hablando? O sea, estamos hablando de que esta persona está manifestando y no es ella a quien hay que acosar, sino en todo caso ver cuáles son las pruebas o no reales y defenderle o no, pero de manera seria, no acosando al trabajador. Bueno, de todas formas, con lo que está pasando en Groenlandia, en Venezuela y ahí tal, va yo, si que mandamos perdamos las el tiempo tropas o con no. Julio Iglesias me Bien, parece me has una dado pie, tontería. Juan Eso Ramón. lo ha empezado diciendo él. Claro, es que me parece una tontería. ¿Qué? ¿Mandamos las tropas a Groenlandia? Yo creo que sí. Debíamos de mandar tropas a Groenlandia y no la Unión Europea no lo está haciendo, porque la Unión Europea no ha tomado esa decisión. Han sido los Estados miembros de la Unión Europea, algunos Estados, y yo creo que España, para mí, Pedro Sánchez está en esa línea, y yo creo que Feijóo no le va a quedar más remedio que darle el visto bueno a eso. Porque se trata de una actitud puramente simbólica. Sí, el lunes, muy No claro. nos vamos a enfrentar con el ejército de los Estados Unidos, pero los Estados Unidos tienen que saber que allí hay algunos estados, como Francia, como España, como Alemania, que han mandado simbólicamente unas fuerzas para defender los derechos de Dinamarca y los derechos de los inuit, de los groenlandeses, ¿no? Yo creo que es un gesto simbólico y ahí sí que debíamos de participar los españoles. ¿Qué os parece, Juan Francisco? Pues que la situación es compleja, ¿no? Hombre, Europa tiene 2 potencias nucleares, tiene Francia, potencia nuclear, y Reino Unido. Y creo que también es el momento de mostrar unión y plantar un poco de cara. Yo no creo que vaya a haber una invasión militar, yo creo que todo esto también es el personaje de Trump que habla para sus votantes porque tiene elecciones, ¿no?, dentro de unos meses, y le interesa un poco tensar la cuerda.
Y yo creo que todo esto va encaminado pues a obtener acuerdos comerciales, pienso yo, pero esperemos que sea eso. De todas formas, el ejemplo que ha habido en Venezuela va con objetivo comercial porque el político y el democrático no ha caído. En Groenlandia lo que sí que se le ven las costuras a la Unión Europea. Esta mañana decía creo que se llama Simón, un analista político. Pablo Simón. Pablo Simón. Venía a decir algo así como que está muy bien el gesto, pero que parece de plastilina, ¿no? Que no tiene fortaleza. Pero yo creo que sí es disuasorio y es manifestar una idea, y es que lo malo que tiene la posición de Trump es que romper la OTAN, que la está descomponiendo, fue una iniciativa de Estados Unidos para hacer frente a una dinámica de la posguerra, a lo que era la Guerra Fría. Claro, está bien que diga esto aquí y allá, pero en Groenlandia y en Europa atacar, lo está haciendo con Canadá. Yo creo que este hombre se está metiendo en una dinámica de chantaje de jugador de póker, del arrastro, del poner, te amenazo con esto para negociar lo otro. Sí, le fue bien con los aranceles, pero eso no. No se te olvide que es un fascista. Sí, sí. Es un tío que no tiene límites morales ni límites jurídicos. Pues es todavía Por lo tanto, peor. y tiene el poder máximo del mundo y puede ejercerlo. Yo creo que lo que está en América está haciendo es una lucha por el poder. Está tratando de desalojar a China de América. Sí, eso fue con y el está petróleo. tratando también de controlar a que Rusia no se meta también por el Ártico. Yo creo que y hay que tomarlo en serio. Sí, sí. Porque es un loco terrible. Y aquí solamente caben dos posibilidades para quitarse de en medio a este señor. Que es el que lo asesinen, como ya hicieron con Kennedy, como ya hicieron con John Fisher Kennedy, como han intentado hacer otra cosa, o bien que le ganen las elecciones del medio mandato, De noviembre, que son las que le van a ganar en noviembre, que él ya lo ha dicho. Dice, es que si yo pierdo las elecciones del medio mandato me van a meter un impeachment, me van a meter una moción de censura, un impeachment, y se lo van a meter. Porque los republicanos ya están sublevándose. Ya ha habido 5 senadores republicanos que se han sublevado diciendo, no, lo que esto hecho en Venezuela, eso está mal hecho, eso no, usted no lo puede hacer. Estados Unidos es una democracia y tiene una serie de pesos y contrapesos para equilibrar Pero lo que ha poder. hecho en Venezuela, ¿crees que no le va a dar votos? No le da voto. Bueno, lo que hace en El voto Venezuela... latino es lo que... No. Sumo, Lo porque que hace la operación es para su opinión pública, lo que ha hecho. que en Venezuela. consolida Yo creo el que voto de los histéricos que le apoya. Porque hay que tener en cuenta que él se basa, el apoyo suyo se basa en la ignorancia, en la intoxicación y en el Elon Trans y las redes sociales. Todos esos son los que están extendiendo toda la mentira, todas las tergiversaciones, y ahí se basa Donald Trump. Pero desde luego, si tú te vas a las ciudades, te vas al este, te vas a Nueva York, te vas a Chicago o te vas a San Francisco y a Los Ángeles, ahí no gana ni puede ganar nunca, porque son personas que piensan, que no se dejan arrastrar por falsas noticias, por los fake. Sí, Eso. y de todas formas está teniendo dificultad también porque ahora le acaban de guardias de la policía de aduana, 2.000 se le han entregado las armas y Sí. lo han dejado. Es decir, en Venezuela él buscaba una cosa y es el control del petróleo porque se empezaba a pagar, por el acuerdo de Maduro con China, empezaba a pagar en yenes en lugar del petrodólar, el yen dólar, el petroyen. Y eso se le complica. Pero es que las propias petroleras están diciéndole que no están dispuestas a ir allí. Las propias petroleras americanas. Sí, porque ahí hay un problema de inversión. Con lo cual, la maniobra yo no sé cómo le ha salido. La primera que ha empezado a hacer negocio esta semana, con un Repsol, volumen de en torno a 250 millones de dólares, es la petrolera de uno de los que le apoyaron a él durante la campaña electoral. Además, se ha estado diciendo en los medios americanos con 6 millones de euros. Es decir, que tampoco tanto, ¿no? Pero y del corcho. Y 250 millones ya se los llevan gestionados. Ese atractivo está ahí. Lo que pasa es que yo sí que el perfil psicológico de él, o las conexiones neuronales, vamos a decir, de alguien que parece entre Nerón y Calígula, y no lo digo de broma, lo digo porque ves el perfil y dices, vamos a ver, alguien que además de no tener empatía, de tener ese rasgo fascista en cuanto a su manera de pensar, pero luego está la otra cuestión, lo de ayer parece ser que el que le entregasen de manera ilícita el Premio Nobel de la Paz compartido, pues le hizo mucha ilusión. Entonces, cuando
lo dicen los que están alrededor de él, es el perfil de, como alguien le ha descrito, como un niño de 5 años, que ¿quién le ha puesto también ahí? 75 millones de votantes, por supuesto, pero también con apoyo de quienes están ahora esperando un retorno económico. Es decir, hay una situación ahí en la que un ciudadano muy extraño, oye, Calígula también tuvo éxito económico en algunos momentos, y por supuesto que Nerón en un primer momento de su mandato. Por eso no hago la comparación por decirlo, que tocaba la lira Hitler mientras fue elegido por los alemanes, Hitler fue elegido por los alemanes, Mussolini fue elegido por los italianos. Que es que estaba ahí, que el hombre se desvivió porque se apagara el fuego en Roma. Pero los deterioros no vienen por cómo han sido elegidos. Hitler y Mussolini fueron elegidos por los ciudadanos de sus países. El problema es lo que hicieron. Y a mí me da la impresión de que toda la acción en el exterior, es decir, actuar en el exterior para ganar peso dentro, yo no estoy seguro de que le esté saliendo el rédito en estas operaciones. De hecho, no sé cuál es la ventaja que ha obtenido en Venezuela en lenguaje traducido hacia su electorado. Además de eso sí, la precisión, los Delta Force allí metidos. ¿Dónde están los 100 muertos? ¿Dónde están los 100 muertos? El problema que tuvo el Partido Demócrata en las elecciones fue el encarecimiento de la vida. Sí. El encarecimiento de la vida en Estados Unidos hacía que la gente votase a Trump. Pues bien, ese encarecimiento de la vida se está aumentando todavía ahora. Y la inflación, sobre todo la inflación, de su política absurda e idiota de los aranceles, eso que ha hecho. Y ahora quiere cargarse el presidente de la Reserva Federal. Porque el presidente, y le ha abierto una vía penal al presidente de la Reserva Federal, porque el presidente de la Reserva Federal es una autoridad independiente y no sigue su criterio de que lo que hay que hacer es bajar los tipos de interés. Él no quiere bajarlos para evitar la inflación. Y ahí anda. Y porque él sabe que ahí es donde se juegan las elecciones, porque no es tan tonto como parece. Y además está rodeado por una corte que da miedo, porque cuando se muera este señor, que con la edad que tiene, pues ya Dios podía llevárselo a su seno, que seguramente lo acogería allí. Y, bueno, no te veo bien, no te veo logrado hoy. Asesino, ¿no? Primero lo mata y ahora pero lo lleva al cielo. Que después viene el Marco Rubio y el otro son peores. Es que tiene una camada que son terribles, pero claro, eso ya no se atreve hacer las cosas que está haciendo. Marco Rubio es el que tiene más posibilidades, ¿no? Ya quiso son jóvenes y eso ya es competir con él electoralmente. No, y además compitió con él de una manera brutal, es decir, que le insultaba incluso. Lo que pasa es que luego se ha repuesto y se ha rehecho y es su hombre de confianza. Otra cosa es que, claro, es que lo que da miedo es eso, que alrededor sí que hay gente muy inteligente, muy brutal en cuanto a sus comportamientos, pero inteligente. Entonces, claro, y con intereses concretos. Una especie de, vamos a poder incluso llamarle, una especie de títere así en el que sí que manejando su psicología y demás, pues puedes llevar hacia donde él vaya. La verdad es que es muy peligroso, no deja de ser un instrumento. En el equipo de Hitler había gente muy inteligente. Claro. Albert Speer, y mucha gente que era inteligente, y en el equipo de Mussolini también, y en el equipo de Stalin también. Y eso no impide a que sean unos de los grandes asesinos de la historia, ¿no? Este es un verdadero criminal de guerra. Es un verdadero delincuente que está condenado por la propia justicia americana como delincuente, y es el primer delincuente que es presidente de los Estados Unidos. Es decir, en los Estados Unidos tenemos que en el mayor poder político, militar y económico del mundo a un delincuente sin ningún límite moral. Y esa es una situación que a ver si los europeos ya despiertan de eso y se dan cuenta de que... ¿Cómo se te queda el cuerpo cuando de repente amenaza con una intervención en Irán? Y, oye, supuestamente consigue, al menos que no nos han llegado más noticias, de no haber nada. Ajusticiado según la teoría. No ha conseguido nada, porque lo que han hecho los iraníes es las manifestaciones, apagaban las luces, con la visión nocturna, con las ametralladoras, mataban a los manifestantes y se llevaban los cadáveres. No ha conseguido nada. No ha conseguido nada. Los iraníes no consiguen nada. La sensación como que lo hubiese parado. De todas formas, está metiéndose en muchos jardines. Sí. Pero le da igual. Le da igual. Al final este tío es un autócrata que tiene, es verdad, una corte alrededor que va buscando fundamentalmente sus intereses, pero que en definitiva ya nos ha demostrado que puede hacer cualquier cosa en el mundo sin ningún problema. Y claro, yo estoy recordando cuando decían, no llegará a Groenlandia y no atacará, no sé qué. Yo estaba recordando cuando decíamos, no, Rusia no va a
invadir Ucrania. Es demasiado importante esto como para que Rusia invada Ucrania. En Ucrania tenemos una guerra desde hace ya unos cuantos años. Los criminales de guerra al frente de los poderes del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos todos apostándolo al sistema de equilibrio norteamericano. Que el sistema de equilibrio norteamericano, este señor también es capaz de desmontarlo. Y lo ha demostrado ya. Es que este señor fue el impulsor de que muchos ciudadanos norteamericanos fueran al Capitolio a tratar de que las elecciones Efectivamente. O sea, que yo me puedo esperar cualquier cosa. Que este señor diga que las elecciones de noviembre, si es que las pierde, ha sido porque le han hecho no sé qué cosa. O que, bueno, pues efectivamente, con lo cual pues, reformar la Constitución. Efectivamente, para que poder presentarse otra vez. Otro mandato. O que diga, bueno, se han acabado las elecciones, que esto es una tontería. No da la impresión de que hay un acuerdo un poco con Putin para que Putin pues ya tenga vía libre en Europa, Trump en América y los chinos con Taiwán. Cada uno en su continente. Y eso además facilita la polarización que se concreta en más armas, invertir en armamento, en desarrollo. Tú tienes tu rincón, los chinos tienen Taiwán. Pero ahora cuando los chinos invadan Taiwán, ¿qué va a decir Estados Unidos? Pues ahí estarán. Pues si lo que se ha impuesto es que yo saco la pistola estilo oeste y me cojo lo que yo necesito, y lo ha hecho en Venezuela, ahora amenaza a Cuba, y los chinos pues no podrán hacer nada. ¿Qué va a hacer? Meter un par de portaaviones por allí. O sea que los chinos ya que se pongan, los de Taiwán ya que se pongan a rezar. Los chinos están trabajando por debajo. Los chinos no van a invadir Taiwán porque lo que quieren seguir es vendiendo. Claro. ¿Y dónde venden los chinos? Pues en todos lados. Vete a África. En Occidente. Vete a América Latina. Pero que hay un cierto pacto, un encuentro de intereses entre lo que es lo contrario de la Guerra Fría, que es que Putin en tu lado y yo en el mío nos ponemos y tú te mueves por donde quieras. Es que tú dices la guerra de Ucrania. Es que 14 años antes ya se había quedado con Crimea, y no estaba Putin. No estaba Putin. Es decir, lo que sí que es triste es que lo veamos todo de una forma tan pasiva de que no podemos hacer nada. Nos cruzamos por lo que quieran estos dos. Se han ido a Alaska, se han repartido el mundo y se potencia la industria de defensa, la industria de la guerra que controlan uno y otro, lógicamente está creciendo, está disparándose el gasto en ello. Y la necesidad de defendernos los que no tenemos también. Pero ¿qué pasa en Europa? Sí, somos conscientes. Europa, sí se pueden hacer cosas y se están intentando hacer. ¿Va camino de la desaparición? Con todo y con eso nos afecta, yo entiendo y veo que nos afecta mucho a Europa, más allá de que nos estamos quedando como esa potencia que podía ser Europa al ciudadano normal, como que se ha desvirtuado porque dices, no podemos hacer nada contra esto. Pero en la parte económica, directamente, hay un elemento ahí que dices, todos los fondos Next Generation que se estaban gestionando y que estaban dando una oportunidad a muchos países europeos, y miro sobre todo a España y a Portugal, resulta que ya como ahora todos los fondos europeos hay que dedicarlos a la guerra, pues entonces todo esto se pierde. Eso va a tener unas consecuencias que yo las veo, dices, muy cercanas, que porque incluso en alguna ocasión he comentado que fondos Next Generation se utilizan incluso para servicios sociales en la región de Murcia. Es decir, hay muchos programas. Entonces, cuando estos terminan fondos en el 2026, se acaban ya, resulta que dice, esos fondos ya no van a volver. ¿Qué va a ocurrir con esa parte de servicios sociales? ¿Qué va a ocurrir? Pero ahí está lo que anuncia. Bueno, pero claro, es que estamos. Pero no le dé vuelta al asunto. Estamos en un cambio de época. En cambio de época, pues tienes que cambiar los parámetros. Lo que hay que hacer ahora es, Europa no puede defenderse por sí misma, pero tiene que alcanzar la autonomía defensiva. Y tiene que darse cuenta de que Estados Unidos no es de fiar ya, de ahora en adelante. Y por lo tanto hay que buscar su propia autonomía financiera, defensiva, y su propia autonomía tecnológica también. Tecnológica. Y luego no depender de Estados Unidos. Pero mire, completamente 500.000 millones de euros, 500.000 millones de euros al año de los europeos se invertían en Estados Unidos. Eso hay que cortarlo. Porque hay un tráfico de capital que, claro, el europeo rico pues considera que su ahorro está más seguro en Estados Unidos. Eso hay que cortarlo. Los Estados Unidos que se queden sin esos 500.000 millones. Y dentro de 5 o 6 años, las bases fuera. 5 o 6 años. Pero si tienes tú este caso, Juan Ramón, la estructura defensiva
la estructura defensiva de todos los países europeos son tecnología americana. Cuando te metes en la OTAN, lo que tú tienes a la hora de usar los F-18, a la hora de usar los Panzer, la tecnología en su mayoría depende de ellos. Y además de las comunicaciones. Ahora se estaban discutiendo lo de los submarinos, pues se está poniendo la tecnología que se pueda usar dentro de la OTAN. Europa no quiso hacerlo. Europa se dedicó a crear un sistema del estado del bienestar, que es, invertimos en la seguridad social, invertimos en la sanidad, invertimos en la educación. Y ahora tenemos que convencernos de que tenemos que invertir en defensa y en tecnología, porque no podemos volver a depender. Y ahora están diciendo en Francia que qué razón tenía Charles de Gaulle cuando no se fiaba de los norteamericanos. Ahora lo están diciendo los franceses en general. Todos los franceses, no solo Le Pen, sino todos los franceses. Y en verdad no te puedes fiar. Tú no puedes depender de una potencia que es capaz de elegir. Yo soy un gran admirador de Estados Unidos y de la nación americana, y me gusta mucho ir a Estados Unidos, pero no puedes confiar como Estado en un país que es capaz de elegir a personajes como Donald Trump. Sí, pero que quiero decir muy rápido, eso completamente de acuerdo con todo lo que has dicho, que además nos tenemos que defender, por supuesto, pero que tiene repercusión, y la repercusión afecta es un cambio de época. A un niño que aquí busca una familia de acogida. ¿Por qué? Pues porque uno de los proyectos, por ejemplo, subvencionados, que viven con los fondos Next Generation, ya no van a tener fondos. Yo creo que ese niño se queda en creo que vamos a poder discutir de esto el viernes que viene también. Seguiremos. Me apuntas ya que se termina la tertulia con la hora. Gracias, Pedro Antonio. Dos apuntes que quería, porque habéis mencionado el tema de Ucrania y de Crimea, y me he acordado, y faltaba consultar la fecha. Crimea es ucraniana, desde 1954. Formaba parte del Imperio Ruso, cuando la Revolución Rusa queda en manos de la Unión, y queda en manos de la Unión Soviética, en este caso de la Unión Soviética, pero de la República Socialista Soviética de la de Moscú. Y en 1954 Khrushchev decide que se integre Crimea en la República Socialista Soviética de Ucrania. ¿Por qué? Porque él tenía ascendencia ucraniana, porque es una forma también de desagraviar todo lo que sufrió el pueblo ucraniano bajo la bota de Stalin, fueron las hambrunas y estas cosas. Y desde 1954 hasta 2014, Crimea era ucraniana, pero antes de 1954 era rusa. Y hay otro tema también, pero esa es la justificación. Quiero decir que hay que tener perspectivas, Juan Ramón, pero perspectivas históricas. En 2014, después de la guerra de Crimea, se aprueba para Donetsk y Lugansk, admitido por Kiev, un estatuto de autonomía para estas dos regiones, reconociendo efectivamente que tienen mucho más de ruso que de ucraniano. Porcentaje alto. Eso no se respeta. Eso es una no se respeta en absoluto. Justifica. No, pero hay que contar con esas perspectivas. Pero hay que contar con esas perspectivas también. Es decir, y se persigue a la población rusa en aquellas provincias, en aquellas regiones de Donetsk y Lugansk. Esa explicación de Putin no justifica que sea un criminal de guerra. Esto es historia. En otras repúblicas rusas pero que contemos con esas perspectivas problemas de esas características y han defendido a la población rusa por encima de otras poblaciones. Pero entonces... Pero es que esto es una excusa que le puede servir a Putin, por ejemplo, para entrar en los países bálticos. Sí, pero yo... donde se persigue, donde también se persigue a todos los rusos. Supuestamente se persigue a los rusos. Frente al nacionalismo lituano. Donde también se persigue a los rusos. En Karachevo-Cherkesia, que es una república de Rusia, se persigue a los karachevos, que son la mayoría, y los rusos mandan. La misma tesis de Hitler para tomar Checoslovaquia. Pero eso no es su justificación. Tú tienes una regla de derecho internacional que tienes que cumplirla, y si no, se convierte en la ley de la selva, que es lo que y fue Putin el que empezó. Y ahora Trump. Y fue Putin. Putin es un criminal de guerra. Y es un personaje reprochable desde el punto de vista de derecho internacional. Y desde luego Donald Trump también. Y no digamos nada de Benjamín Netanyahu. Ese es otro. A esos tres los cogía yo, los empaquetaba y los liaba en una cifrita y los metía en un manicomio. Tú que eres abogado, ¿tú crees que habrá ahora no me ¿tú crees que habrá un Nuremberg? ¿Tú crees que habrá un Nuremberg? No habrá un Nuremberg para estos tres que dices. Mira, el derecho tiene, para que sea en verdad derecho, tiene que tener un poder coactivo detrás que lo haga cumplir. Mientras no haya un poder coactivo que haga cumplir las normas internacionales, esto será un cachondeo. Y no lo va a haber nunca. Por eso el Estado no es una institución que haya que arrumbar. El Estado, como organización técnica de un pueblo soberano, no se puede arrumbar, porque ahora mismo todavía no garantiza la paz y la libertad. Ahí lo dejamos. 9:35. Ha quedado muy bien para terminar la tertulia. Venga, nos vamos. Juan Francisco, Juan Ramón,
Javier, Pedro Antonio y Juanjo, como siempre, un placer contar con vosotros los viernes. Venga, buen fin de...